2:12, vamos a empezar. No sé si falten gente, pero bueno, ya me rindo. Si faltan, ni modo, nada más. Yo creo ya no vamos a grabar las clases porque ayer al final de la clase vi muy pocos conectados. Entonces, por favor, ya no las graben porque pues es muy fácil ver las clases después, ¿va? Igual los que estamos aquí, pues las vamos a aprovechar. Doctora, este, nos conectamos al final de la clase nada más porque llega el doctor al salón y pues nos tenemos que desconectar, solo es por eso. Pero sí estamos durante la clase. Ok, durante la clase sí están todos. Sí, durante la clase sí. Sí, doctora. Bueno, igual no la graben, porfa. Y como quiera están tomando la clase ustedes, entonces deben de ver todos los detalles, ¿vale? Bueno, y por la razón por la que también quiero que no la graben, porque luego me equivoco durante la clase, como ayer. Ayer les dije que el tracoma daba ectropión, porque aquí lo tenía en las diapositivas, por acá, ectropión, y lo que más da es entropión, es el párpado hacia adentro. Entonces, es entropión, no ectropión, ¿vale? Para que ahí lo corrijan. Es párpado hacia adentro, por eso las pestañas tienen contacto con la córnea, pero todo lo demás está bien. Bueno, vamos con las clasificaciones. No necesito que se las aprendan como tema de examen. Para el NARM, luego ha habido años donde dicen que sí preguntaron una de las clasificaciones, entonces, pues sería bueno que, que por ahí las tengan presentes. La clasificación de Macallan es una de las que más se usa. Lo divide en 4 tipos. El tipo 1 es el tracoma incipiente, luego el tracoma establecido, y luego la cicatrización y el tracoma curado. El tracoma incipiente se le llama cuando hay folículos inmaduros en la conjuntiva tarsal. Recuerden que el tracoma o la clamidia trachomatis da folículos, no papilas. Da un exudado mínimo, da una keratitis punteada difusa y un panus. En el establecido podemos ver inflamación de la conjuntiva, folículos ya más grandes, y se observa panus corneal, edema e inflamación. En el 3, que es la cicatrización de los folículos límbicos, esos folículos se recubren con epitelio engrosado, a las que se le conoce como fositas de Herbert, y también hay algo que se llama línea de Arlt, que la línea de Arlt es una línea cicatrizal de la conjuntiva tarsal superior, más o menos a 2-3 milímetros del borde palpebral. También en esta va a haber simblefaron y triquiasis, que recordemos que la triquiasis es donde empieza la formación de alteraciones corneales. El grado 4 tenemos el tracoma curado, donde ya no hay folículos, papilas ni infiltración inflamatoria corneal, pero ya quedan las secuelas, ¿no? Que es el ojo seco, la triquiasis y el entropión. En el grado 4, cuando está curado, es donde más empieza la formación de alteraciones corneales que nos pueden llevar incluso a úlceras corneales, lo cual nos puede llevar a perforaciones corneales, leucomas corneales, endoftalmitis, entre otros. También está la clasificación de la OMS, nosotros usamos más la de Macallan, pero también está la clasificación de la OMS, que bueno, esa la pueden leer. Está clasificado en tracoma folicular, tracoma intenso, cicatrización tracomatosa, tracoma con triquiasis y opacidad corneal. Si se dan cuenta, es un poquito parecido a la pasada, ¿no? Nada más que acá, bueno, ya el nombre lo da pues con lo que se está viendo en cada etapa, ¿no? En la tracoma folicular pues tenemos folículos, tracoma intenso tenemos aumento de la inflamación, en la cicatrización tracomatosa vemos esta línea de Arlt que les decía, la podemos ver aquí, el tracoma de triquiasis, pues ya la alteración en donde están el nacimiento de las pestañas y la opacidad corneal, ¿no? Ahora, la conjuntivitis por gonococo. Esta es una de las principales urgencias oftalmológicas a nivel neonatal. ¿Sí? Está ocasionada, como ya lo sabemos, por Neisseria gonorrhoeae y tiene una fase que, bueno, al inicio esta enfermedad es hiperaguda. Normalmente aparecen los síntomas y
malignos a los 2, 5 días después del parto. Las dos principales en el periodo neonatal es clamidia y gonococo. Entonces, clamidia es en los primeros días. Si está una alteración, una secreción intensa en los primeros 5 días es gonococo, hasta no demostrar lo contrario. Después ya puede ser clamidia. Y tiene una alta prevalencia de perforación corneal por una inflamación intensa. Podemos ver inyección conjuntival, quemosis, abundante secreción mucopurulenta y el globo sensible con linfadenopatía periauricular. El tratamiento, dosis única de ceftria de 25 a 50 miligramos por kilo o cefotaxima de 100 miligramos por kilo IB o IM. Hay que lavar la superficie ocular con abundante solución salina cada hora para tratar de eliminar las bacterias que están pues en la superficie ocular, ¿sí? Hay que estar limpiando la secreción. Así como ven esta imagen, así es el gonococo conjuntival. O sea, estás llorando secreción. Y bueno, generalmente cuando damos el tratamiento para una conjuntivitis gonocócica, generalmente también damos tratamiento para clamidia, porque casi siempre están juntas, entonces casi siempre damos las dos. Cuando son pacientes que no son recién nacidos, damos 1 gramo de ceftriaxona IM dosis única y 1 gramo de acitromicina oral. El síndrome oculoglandular de Parinad, ¿sí? Este se caracteriza por granulomas y úlceras conjuntivales, muy importante, acompañado de adenopatía periauricular y perimandibular. Esta se conoce también como enfermedad por arañazo de gato, es autolimitada y ocasiona linfadenitis regional 2 a 3 semanas después del rasguño del gato, acompañado pues de la secreción y de la hiperemia conjuntival. Y lo vemos así, ¿no? Vemos como hay una lesión previa pues de un gato en este caso, pero hay otros tipos de lesiones y vemos la linfadenopatía. Es autolimitada y está ocasionado por la ricketsia. Y en el fondo de ojo podemos ver esta imagen estrellada a nivel de la mácula, ¿sí? Esta es súper típica del síndrome del arañazo de gato. Ahora vamos a pasar por una de las más importantes y sobre todo ahorita que es primavera, que es la conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis alérgica puede dividirse, ¿sí?, en agudas y crónicas. Las conjuntivitis agudas son la conjuntivitis estacional, la cual empeora durante la primavera y el verano. Es la más frecuente de todas y sobre todo por polen, de árboles y hierbas, ¿no?, y de flores. Y la conjuntivitis perenne, que lo que significa perenne es que es todo el año, ¿no? También empeora en el otoño y también puede tener un pico más leve en primavera. Este está debido a la mayor exposición de caspa de animales y ácaros. Y es menos frecuente y su presentación es más leve que la conjuntivitis estacional, ¿sí? Esta puede causar fibrosis en la conjuntiva y posible vascularización en el limbo. Las crónicas son las keratoconjuntivitis primaverales, la keratoconjuntivitis atópica, la conjuntivitis papilar gigante y la dermatoconjuntivitis de contacto. Estas fueron las agudas y les digo, son las más frecuentes y sobre todo la estacional. Ahora, de las crónicas, tenemos la conjuntivitis alérgica estacional y la conjuntivitis alérgica perenne. Más o menos es el del 15 al 20% de la población quien la padece y son de las más prevalentes. Es una hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E y esta responde a una activación de mastocitos con su subsecuente liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos. La fase temprana de esta enfermedad dura de 20 a 30 minutos y después se extienden los síntomas, ¿no? A ver, permítanme un segundo, tengo un perrito y está llorando. Denme un segundo. Muy bien, bueno, perdón, vamos a continuar. La conjuntivitis alérgica estacional también se le conoce como conjuntivitis por fiebre de Leno. Esta se puede presentar a cualquier edad y es predominantemente en primavera y en verano.
Y la conjuntivitis alérgica perenne, esta se da casi todo el año, ¿sí? Y generalmente es por los alérgenos más comunes, como pelo de animales, ácaros y plumas. Todos los animales guardan ácaros en su piel, ¿no? Los perritos, los gatos, conejos, etc. Y también, por ejemplo, se pueden generar en las sábanas, en las almohadas, colchones, peluches. Por eso a los pacientes que son alérgicos les decimos que no pueden tener a sus animalitos en sus mascotas en la cama. No pueden tener cobijas con mucho peluche, ni peluches como tal o cosas alfelpadas arriba de la cama. Y si las tienen que estar lavando consecutivamente con agua caliente y exponerlas a una temperatura arriba de los 53 grados, me parece. Esto nos ayuda a eliminar los ácaros y disminuir pues la alergia, ¿no? Los signos y síntomas clínicos son, ya sabemos, el síntoma cardinal, que es el prurito. También puede haber ardor, epífora y rinorrea. Y rara vez tenemos alteraciones a nivel corneal, diferente a la queratoconjuntivitis primaveral. La queratoconjuntivitis primaveral es un poco más agresiva que las anteriores. Esta se da en hombres jóvenes que viven en climas más cálidos, sobre todo por una exposición frecuente al viento, polvo y a la luz solar intensa. Los inmunoglobulinas en suero a los alérgenos generalmente son negativos. De repente muchos pacientes o los familiares de los niños nos dicen que las pruebas, ¿no? Las pruebas a nivel ocular son un poco más, tienen menos sensibilidad y especificidad que, por ejemplo, para alergias a otras cosas como dermatitis atópica o rinitis alérgica. Alto porcentaje de estos pacientes tiene anticuerpos antinucleares positivos o antecedentes familiares de trastornos autoinmunes. En esta hay una hiperplasia papilar, vemos papilas pues grandes, aunque no tan grandes como las que vamos a ver después, pero esta hiperplasia papilar es esencial para el diagnóstico. Los pacientes podemos ver inyección conjuntival, epífora, comezón intensa y fotofobia. Esta queratoconjuntivitis primaveral puede tener ciertas alteraciones a nivel del limbo, y esto es algo súper importante y se pregunta siempre, los puntos de Horner-Trantas. Estos se van a dar a nivel limbal, como los vemos aquí en la imagen, y estos corresponden a una reacción papilar limbal y un engrosamiento gelatinoso de color amarillo grisáceo en el limbo. Vemos también las papilas gigantes y con apariencia de empedrado, ¿sí? Y este es en el limbal. En el tarsal vemos las papilas gigantes y en el mixto vemos más o menos pues una combinación de los dos, ¿no? Estos pacientes es muy frecuente, más o menos en el 15% que lleguen a generar queratocono. El queratocono, todavía no hemos hablado de él, pero el queratocono es un adelgazamiento en la córnea, que es esta parte que está, ya sabíamos, adelante de la parte oscura, que es el iris, ¿sí? Por el tallado frecuente. El tallado frecuente de los párpados sobre los ojos puede ocasionar que se activen metaloproteinasas y colagenasas de matriz que puedan ir degradando la colágena de la córnea e irla adelgazando. A la vez que la vamos adelgazando, pues se va abombando hacia enfrente, causa astigmatismo y puede causar queratocono. Y bueno, aquí vemos una de las tablas diferenciales. Ahora, la queratoconjuntivitis atópica, esta suele ser crónica, afecta al párpado, la córnea y la conjuntiva. Es el componente ocular de la dermatitis atópica, la cual está diagnosticada concomitantemente en el 95% de los pacientes. Generalmente también se asocia a asma y a rinitis alérgica. Y esta es ocasionada por unas citocinas que son producidas por células epiteliales de la conjuntiva que causan remodelación del tejido conectivo, lo cual va a ocasionar metaplasias, cicatrices y neovascularización corneal, lo que conocemos como panus corneal. Generalmente se da de los 20 a los 30 años. Los pacientes presentan epífora, que es esta acumulación de la lágrima, comezón, enrojecimiento y disminución de la visión cuando ya tenemos alteraciones corneales importantes. También podemos encontrar disfunción de las glándulas de meibomio, tilosis, y también podemos ver alteraciones en los fondos de saco conjuntivales, llegándose a presentar, pero menos frecuentemente, el cimbléfaron y neovasas. Esta es una afección bilateral
vemos la piel del párpado hematosa con una textura similar al papel de lija, se le llama. Vemos inyección conjuntival y quemosis que pueden variar de leve a grave. Es común que haya una cicatrización conjuntival y les digo, ya también podemos ver neovasos y opacidades corneales. También están ligadas a lo que se llama cataratas atópicas. Estas cataratas se les conoce como cataratas en forma de escudo. ¿Por qué? Pues por las alteraciones que hay a nivel palpebral, ¿no? Que ocasionan esta alteración, ¿no? Generalmente son subcapsulares posteriores y el 50% de los pacientes dan negativo a la prueba de alergia. No sé lo que les decía, que las pruebas cutáneas o a nivel de suero no son tan sensibles ni específicas para las alteraciones oculares. Luego tenemos la conjuntivitis papilar gigante. Es esta que vemos aquí. Son las mismas papilas, pues, pero más grandes. Esta es una reacción de hipersensibilidad, pero no es alérgica. Generalmente se da por pacientes que usan lentes de contacto mucho tiempo, los han usado muchos años, y sobre todo pacientes que usan graduaciones altas, por tanto los lentes de contacto son gruesos, y no usan ningún lubricante a nivel ocular cuando están usando el lente de contacto. Esto se ocasiona por un aumento en los mastocitos y eosinófilos en la conjuntiva. En esta afección no hay incremento de los niveles de inmunoglobulina E o histaminas en las lágrimas de los pacientes. Es uno de los principales etiologías, ya vimos, es el uso de lentes de contacto, ¿sí? Ay, perdónenme, es que mi perrita está bien intensa y me está como que distrayendo un poquito, pero bueno, una disculpa. Por ahí si me ven un poco distraída es que me está arañando los pies, pero bueno. En esta vemos papilas con diámetro arriba del punto 3 milímetros, o más bien 3 milímetros, y tiene una etiología multifactorial en la cual tiene respuestas inmunológicas a cuerpos extraños, ya habíamos dicho el lente de contacto, y la prevención, bueno, higiene adecuada, cambio frecuente de los lentes, si es posible que deje usar los lentes de contacto, gotas lubricantes cada vez que está usando los lentes, súper importante. En este los pacientes van a referir aumento de la producción de moco, comezón, visión borrosa, sensación de basuritas o de cuerpo extraño, disminución de tolerancia al uso de los lentes de contacto y generalmente no se los ponen ya, o sea, ya no los usan porque les duele mucho y de hecho nos llegan al consultorio con el lente de contacto en la mano de que por la desesperación me lo quité allá donde andaba y pues ya, ¿no? Y bueno, también tenemos las conjuntivitis por alergia de contacto. Estas ya no las vamos a ver porque la verdad es que no son del tema acá de nosotros, ¿sí? Ahora, tratamientos para las conjuntivitis alérgicas, pues son antihistamínicos tópicos, ¿no? Generalmente, y estabilizadores de mastocitos. Generalmente las gotas que usamos, los colirios que usamos, son colirios duales. Traen antihistamínicos, que los antihistamínicos son los que actúan al inicio de la enfermedad, y los estabilizadores de mastocitos, que tardan un poquito más en hacer efecto. También podemos usar AINES, ¿sí? Para el dolor intenso, ¿sí? Podemos usar algunos otros medicamentos como la olopatadina. La olopatadina es un dual, trae una actividad antihistamínica y estabilizadora de mastocitos. También podemos usar esteroides cuando tenemos una inflamación muy severa de la conjuntiva, podemos usar esteroides. Los inhibidores de la calcineurin, como la ciclosporina A, que es la marca Esmodusí, Restasis, no los usamos tanto en estos pacientes a menos de que haya alguna indicación. Igual el tacrolimus casi no lo usamos en estas alteraciones. Ahora, dependiendo del síntoma, es el medicamento que más nos ayuda. Por ejemplo, para la hiperemia tenemos los vasoconstrictores y los antihistamínicos. Vasoconstrictores tipo oximetazolina o nafasolina casi no nos gusta usarlos, usamos más los antihistamínicos. Para la comezón, pues los antihistamínicos y los AINES. Cuando tenemos un cuadro severo, lo que les decía, corticosteroides tópicos. En un cuadro sistémico, es decir, que ya tenemos rinitis alérgica, dermatitis atópica, ahí sí podríamos usar antihistamínicos sistémicos, pero si usamos puro antihistamínico sistémico, a la conjuntivitis alérgica no le hace casi nada.
por que no pasa tanto a nivel ocular el medicamento. Entonces, para los ojos casi siempre es medicamento en gotas. Y para los síntomas perennes podemos usar estabilizadores de mastocitos. Aquí tenemos algunos de los medicamentos que usamos. Esto lo tomé en su momento de los libros, pero en realidad, por ejemplo, la nafasolina no lo usamos mucho porque suele ocasionar más irritación. Solamente cuando el paciente tiene algún evento o algo que no quiere tener el ojo muy rojo, pues la nafasolina. La lopatadina es uno de los que más nos gusta, ¿sí? Nos ayuda mucho a disminuir la comezón por la alergia, el ketorolaco también. El cromoglicato de sodio no lo usamos tanto, lo usamos a lo mejor para cuadros leves de keratoconjuntivitis primaveral, pero cuadros muy leves de esto, ¿no? Ahora, las conjuntivitis asociadas a enfermedades sistémicas, tenemos la artritis reactiva, ¿sí? En la cual tenemos una hiperemia conjuntival con secreción purulenta. Hasta en un tercio de los pacientes la pueden llegar a presentar en algún momento de la vida. Y aquí tenemos la teoría de Reiter, que es muy preguntada por siempre por los reumatólogos, que es la oligoartritis, la conjuntivitis y la uretritis. Suele remitir en 1 a 4 semanas y generalmente se tratan con AINES. Ya cuando tenemos un cuadro crónico, hay que dar medicamentos modificadores de la enfermedad, que es el FARMI, como metrotrexato y sulfasalacina. La rosácea, súper importante. Pacientes con rosácea, es muy común que tengan rosácea también, rosácea dérmica es muy frecuente también que tengan rosácea ocular. En esta hay una reacción folicular y papilar, puede haber hiperemia conjuntival interpalpebral, puede también haber una cicatrización del tejido conjuntival. Ocasiona también alteraciones de los párpados como entropio, nitriquiasis en el 10% aproximadamente. Puede llegar a ver, y es muy común, granulomas conjuntivales, pingüéculas, flicténulas o infiltraciones corneales periféricas. Literal llegan así los pacientes, así como en las fotos. Llegan con disminución de su visión, que notaron un granito en la córnea, los ojos muy, muy rojos y mucho dolor, ¿no? Y bueno, aquí lo que le damos es la doxiciclina, que es un tratamiento sistémico para la rosácea, ¿sí? Los mandamos al derma, porque el derma también tiene que valorar las alteraciones dermatológicas. Damos esteroides, mucho lubricante y antibiótico. ¿Por qué? Porque generalmente estas alteraciones como gránulos en la córnea, como las flicténulas, son ocasionadas también por una hipersensibilidad a Staphylococcus aureus que están en los párpados. Entonces también damos antibiótico. Es algo que si no se trata puede dar una disminución permanente de la visión por las alteraciones corneales. Pacientes que empiezan muy chavos, muy niños con la rosácea ocular, pueden llegar a presentar incluso perforaciones corneales. Entonces, si es una urgencia que si ven a un paciente así, pues lo manden con el oftalmólogo y con el derma. Primero el oftalmólogo, porque la piel, pues, digo, no pasa de que se le vean los granos ahí todos feos, a lo mejor sí se pueden llegar a complicar, sí puede llegar a haber alguna infección dérmica, pero si no se trata a tiempo lo de los ojos, puede ocasionar una disminución permanente de la visión. Es de la enfermedad del injerto, no lo vamos a ver porque no está en nuestros temas. El pemfigoide cicatrizal ocular, la verdad es que es muy infrecuente, casi no lo van a ver, entonces pues este nos lo vamos a saltar. El síndrome Steven-Johnson y el NET, ¿sí? Esta es una reacción también de hipersensibilidad. Puede dar desde hiperemia conjuntival hasta casi desprendimiento completo de los márgenes palpebrales. Casi el 88% de los casos que tienen estas dos enfermedades, Steven-Johnson o NET, que ya sabemos que es por el porcentaje de la piel que está, o de las mucosas que están comprometidas, pueden llegar a presentar la conjuntivitis por esto. Esto nos puede llegar a dar complicaciones como ojos secos graves, sin bléfaro, que es, ya les había comentado, que se pega el párpado al ojo, por así decirlo. Deficiencia de células madre limbales, lo cual nos puede dar alteraciones en la córnea, como un ojo seco muy severo, que puede llegar incluso hasta perforaciones corneales y cicatrices. Un paciente con Steven Johnson, todos los días tenemos que estar vigilando fondo de saco y estarle despegando. Si se empiezan a formar pseudomembranas o de membranas, estarlas debridando
para que no ocasione simbléfano, muy importante. Darle mucho, mucho lubricante y esteroides a nivel de la conjuntiva, de la superficie ocular, ¿no? Les digo, incluso llegan a fusionarse, ¿no? Los párpados con el ojo como tal. Aquí generalmente ya cuando están casos muy avanzados tenemos que hacer unos trasplantes de mucosas y ponerlos en estas zonas para que volvamos a hacer como la división entre el párpado y el ojo, pero son casos muy severos que generalmente los maneja más el oculoplástico, que por ejemplo yo que soy cirujana catarata casi no lo manejo. El oculoplástico es el que maneja todas estas complicaciones, y también el corneólogo. La conjuntivitis tóxica pues es por alguna medicamentos que estemos poniendo repetitivamente a nivel ocular. Algo muy importante es que la mayoría de los medicamentos que usamos en oftalmología tienen cloruro de benzaconio, que es el conservador principal de casi todas las gotas conjuntivales, y este puede ocasionar una conjuntivitis tóxica. Por eso, de un tiempo para acá se ha agarrado la moda, y muy buena, de que casi todos los laboratorios están sacando ya sus gotas sin cloruro de benzaconio, ya sin conservadores, para disminuir, ocasionar esta conjuntivitis tóxica. Esto no lo vamos a saltar, y bueno, eso es todo de conjuntivitis, tanto alérgicas, infecciosas, tóxicas, etc. Preguntas que tengan ahorita. ¿No? Bueno, porque no, muy bien. Porque vamos a ver escleritis y episcleritis. Sí, estas diapositivas les pedí permiso a mi compañero que las había hecho para presentárselas, porque estas sí no son mías, pero déjenme, se las comparto. Muy bien, aquí. Bueno, episcleritis y escleritis. La anatomía ya la habíamos visto. Ya sabemos que la esclera cubre desde el limbo hasta la parte posterior hacia el nervio óptico, donde se fusiona con la dura madre. Mide aproximadamente 22 milímetros de diámetro. Tiene un grosor variable, siendo la inserción de los rectos la posición más fina, que es de 0.3 milímetros. En el ecuador 0.4 y 0.5, en el nivel del nervio óptico un grosor de 1 milímetro, y en el limbo más o menos 0.8 milímetros. Se compone de un solo tipo de célula principal, que es el fibrocito. Tiene más, en la superficie tiene algo que se llama la epiesclera, que es una capa previa a la esclera, rica en vascularización por las arterias ciliares anteriores. Estas están inervadas por los nervios ciliares posteriores, rama del quinto par craneal o nervio craneal, y la sensibilidad está dada por la primera rama del trigémino, que es del quinto. La vascularización a nivel posterior está por las arterias ciliares posteriores y la anterior por las anteriores. Está formada por 3 capas, que es la lámina fusca, el estroma y la epiesclera que hayamos mencionado. Arriba de la epiesclera tenemos la cápsula de Tenon, que es una estructura fibrosa que cubre la esclera y que tiene gran cantidad de fibras elásticas. Está entre la conjuntiva y la epiesclera o esclera. Está nutrida por la epiesclera y por la coroides, y se fusiona posteriormente con la envoltura del nervio óptico y anteriormente con el septum intermuscular, más o menos a 3 milímetros del limbo. Ahora, vamos a empezar con la epiescleritis. La epiescleritis es mucho más común que la escleritis, y pues es una inflamación del tejido de la epiesclera. Es una afección benigna, autolimitada, recurrente, no progresiva. No es una versión leve de la escleritis, es algo diferente, ¿no? La escleritis es una cosa y la episcleritis es otra. Y se pueden dividir en nodular y simple. Las asociaciones más frecuentes a la episcleritis tenemos la artritis reumatoide, que de todas es la más frecuente. También tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, otras enfermedades como la espondiloartropatías, policondritis, sarcoidosis, etc., ¿no? Entre las causas infecciosas tenemos la brucelosis, la enfermedad por Borrelia, por Mycobacterium tuberculosis y por virus de varicela zoster. La forma difusa es una edema e inflamación
en 2/3 partes a nivel de la epiesclera, que es la parte anterior. O también puede ser en es más o menos 75% tiene edema y la inflamación en un sector, y más o menos el 33%, perdón, tiene en todo el ojo. Este da un enrojecimiento en la epiesclera con una disposición radial de los vasos sanguíneos, como lo vemos acá, desde el limbo. Y generalmente llega el paciente con mucho dolor y el ojo así, rojo y difuso. La nodular es un poco más fácil de diagnosticar, porque luego cuando el paciente viene con ojo rojo pueden ser mil cosas. Entonces la difusa a veces se nos complica un poquito más de diferenciarla, a lo mejor de una alergia, de alguna infección, etc. Pero la nodular es más fácil. ¿Por qué? Porque llega el paciente así, el ojo muy rojo, un rojo brillante, con un nódulo, ¿sí? A nivel, pues, de la conjuntiva, lo vemos, ¿sí? Que normalmente si lo podemos mover con el hisopo, pues es móvil, duele, generalmente es uno, pero también puede haber varios. No está asociada con necrosis y cuando se recupera el ojo, se queda igual sin alteraciones. Tienen un inicio agudo, generalmente el 50% de los pacientes sienten malestar e irritación, no es como un dolor verdadero, pero sí llegan con la molestia, ellos dicen, en el ojo. Ellos lo refieren como que sienten el ojo caliente o espinoso, como si trajeran una basurita por dentro. Tienen una fotofobia y dolor a la palpación. Pueden o no pueden tener secreción acuosa, por eso les digo que a veces es difícil diferenciarlo, por ejemplo, de una conjuntivitis viral. La alteración de la agudeza visual no está en esta etiología, ¿sí? Esta patología. En los casos más graves puede llegar a haber edema palpebral y comosis, pero no es algo frecuente. La inyección conjuntival puede ser difusa o sectorial, típicamente color rojo fuego o color ladrillo. Lo vemos así, como áreas rojas, ¿sí? Con vasos, pues, dilatados. Súper importante, y esto siempre es pregunta, cómo diferenciar una escleritis de una epiescleritis, pues hay que ponerle cloridio de fenilefrina al 10%. Nosotros usamos algo que se llama TP, y en ese, pues, ahí trae fenilefrina. Entonces, cuando ponemos la fenilefrina y los vasos sanguíneos se chupan, es decir, el ojo ya no se ve rojo, se ve blanco, eso es una epiescleritis. Si le ponemos la fenilefrina y el ojo no se ve blanco, se continúa viéndose rojo, eso es una escleritis. La evaluación diagnóstica, si es el primer caso, no hay problema. Todos tenemos derecho a una epiescleritis en la vida. Pero si es un caso recurrente o no se quita con medicamentos y persiste, entonces sí hay que estar buscando enfermedades. Casi siempre es artritis reumatoide, pero pueden llegar a ser otras cuestiones. El tratamiento de la epiescleritis simple generalmente pudiera ser sintomático, es decir, darle alguna gota lubricante. Podemos dar AINES, compresas frías, también las lágrimas artificiales o lo que nosotros llamamos lubricantes, los podemos dar, que se los pongan en el refri, que se los estén poniendo frío, ¿no? Cuando no tiene una enfermedad asociada, es el primer episodio, podemos dar tratamiento paliativo con lubricación, medios físicos. Cuando es un episodio recurrente o persistente, podemos darle AINES orales. La indometacina es de las mejores AINES para este tipo de enfermedades. Y también podemos dar el tratamiento específico para lo que está ocasionando la afección. Ahora, la escleritis es una enfermedad crónica que aquí sí puede amenazar la visión, puede ser discapacitante y puede disminuir la calidad de vida. Aquí lo que encontramos es una inflamación en la esclera. Esto va a ocasionar ojo rojo, dolor ocular intenso y puede llegar a afectar la córnea y la uvea porque puede llegar a haber adelgazamientos. En esta puede llegar a haber también destrucción tisular, es decir, les digo, puede haber adelgazamientos a nivel de la esclera, incluso nos dejan a veces ver hasta la uvea, ¿no? Se ven como parches morados o azulados, que es donde la esclera ya está tan adelgazada que vemos la coroides o el cuerpo ciliar, dependiendo de la zona, ¿no? Está asociado a enfermedades sistémicas o infecciosas y se divide en anterior y posterior. La anterior se divide en difusa, nodular y necrotizante.
La necrotizante se puede dividir con signos de inflamación y escleromalacia perforans, que como dice su nombre, pues es un adelgazamiento de la esclera tan intenso que puede llegar a perforarse. Y la posterior podemos dividirla en difusa y nodular. La más común es la difusa en el 75% de los pacientes y tiende a afectar más o menos de los 47 a los 60 años, sobre todo mujeres de los 60 a los 74. Ya sabemos que nosotras también somos las más afectadas con alteraciones inmunológicas y pues este también no es la excepción, ¿no? Tiene un inicio de los síntomas insidioso, sobre todo hay dolor difuso y también puede llegar a ocasionar dolor hacia la parte temporal, frontal e incluso parietal. El principal signo es un enrojecimiento que puede tener un fondo grisáceo o azulado cuando ya hay una alteración intensa de la esclera. Sin tratamiento puede llegar a ser persistente y recurrente y puede afectar las estructuras intraoculares. Es esto. Vemos el ojo muy rojo, ¿sí? Y vemos estas áreas oscuras donde la esclera está tan inflamada y tan adelgazada ya que se pueden llegar a ver pues la coroides que está debajo de la esclera. Entonces son estas áreas que vemos acá. Y les digo, puede llegar a ocasionar necrosis, lo cual está dado por un área vascular, que puede llegar a dar un adelgazamiento tan intenso que se puede quedar la uvea completamente descubierta. Y vemos, con el haz de luz podemos ver una congestión vascular máxima que se localiza en el plexo vascular profundo o profundo y superficial. Y aquí la prueba de fenilefrina, pues aunque nosotros se la pongamos, seguimos viendo los vasos rojos. Si se acuerdan en la imagen anterior, pues se veía ya el ojo blanco. Aquí se sigue viendo el ojo rojo. Y bueno, este es uno de los, cómo podemos diagnosticar la escleritis. En cero, cuando ponemos la fenilefrina, cambia y se hace totalmente blanco. Esta es una epiescleritis. En punto 5 hay trazos mínimos de algunos vasos sanguíneos dilatados. En el 1 hay una inflamación de los vasos sanguíneos, una dilatación de los vasos sanguíneos sectorial leve. En el 2, pues moderado, 3 severo, y en el 4 ya hay necrosis. Ya se ve ahí el adelgazamiento, pero eso se ve como grisáceo azulado. Y cuando ponemos la luz verde cobalto, perdón, la luz verde nerita, podemos ver áreas con mayor congestión vascular, neovasos o áreas neovasculares. El color verde nos ayuda mucho a ver los vasos sanguíneos porque los resalta. Entonces, muchas veces lo usamos para esto. La escleritis anterior difusa es la presentación clínica más común, pero menos grave. Tiene un inicio insidioso y puede ocasionar distorsión y tortuosidad vascular. La esclerótica se puede llegar a ver de color violeta, azul o salmón. Los vasos esclerares adyacentes están dilatados. Y si nosotros hiciéramos algún estudio como un VM, ¿sí? Pudiéramos llegar a ver alteraciones en las capas de la esclera, en donde pueden llegarse a ver como separadas unas de otras. La escleritis anterior nodular es esto, como la epiescleritis, solamente que aquí pues son los vasos más profundos, los que están dilatados. Segundo nódulo firme, aquí es un nódulo inmóvil. Recordemos que en la epiescleritis sí se podía mover, aquí es inmóvil. La esclerótica adyacente está transparente, pero no necrótica. Puede ser de grosor parcial o de grosor total. Y las fibras columnares de la esclera, que es lo que veíamos acá arriba, están más separadas. Se pueden encontrar focos de calcificación o necrosis y en las formas severas el centro de esta alteración pues hace líquido, ¿no? Y transilumina. Esto lo podemos llegar a revisar con estudios como el OCT segmento anterior, como es este caso, con equipos como VMs, incluso ultrasonidos, aunque menos detalles, ¿no? Y la escleritis anterior necrotizante, que es la forma más grave, menos común, la cual puede llegar a haber pérdida visual y casi siempre está asociada a una enfermedad sistémica. Vemos áreas blancas o vasculares con una conjuntiva más edematosa y una congestión
escleral circundante. Más o menos el 50 al 80% tiene una enfermedad asociada como vasculitis y el 82% presentan pérdida visual. La escleromalacia performance se caracteriza por casi ausencia de síntomas. Empiezan los pacientes con visión borrosa o de coloración escleral, llegan porque dicen me salió como una manchita gris en el ojo, no sé por qué es. Se ven áreas adelgazadas, avasculares en la episclera y en la esclera sin inflamación circundante, diferente a lo que veíamos en esta de arriba, que es la anterior necrosante. La pérdida visual no es frecuente, es más, se da más en mujeres adultas con trastornos asociados a la artritis reumatoide. Recordemos que la pasada, la necrotizante, es más a vasculitis y esta es más a artritis reumatoide. En la escleritis posterior vemos una inflamación posterior a los músculos rectos. Está asociada a una escleritis anterior en el 6 a 16% de los pacientes. Aproximadamente 16 a 35% son bilaterales. El cuadro clínico presenta pérdida visual, dolor e incluso pudiera llegar a presentar diplopia. La exploración física vemos una hipermetropía. ¿Por qué? Porque la la retina está adelantada por la inflamación que hay en la parte posterior, en la episclera. Podemos ver quemosis conjuntival, proptosis, que esta es esta como ojo saltón que le podríamos llamar, edema o retracción palpebral. En el fondo de ojo podemos ver edema del nervio óptico, neuritis óptica, desprendimiento de retina serosos exudativos o edema macular. Este es muy importante porque de repente no podemos o no llegamos a diagnosticarla, la podemos confundir con otras cosas como neuropatías ópticas por múltiples causas o alteraciones maculares por múltiples causas, que hay que prestar mucha atención a síntomas previos, si le había pasado algo o alguna alteración sistémica asociada. En las complicaciones podemos llegar a tener keratitis estromal infiltrativa, keratitis esclerosante, keratitis periférica ulcerativa, que son generalmente una úlcera en la parte como periférica, que se asocia como un enrojecimiento o una inflamación adyacente. Puede llegar a haber uveitis, glaucoma, hipotonía ocular y incluso perforación ocular. El tratamiento en la escleritis anterior es un corticoide tópico. Podemos dar oral, les decía, sobre todo la indometacina es la que más nos funciona. También podemos llegar a dar corticosteroides orales, inmunosupresores como metotrexato, azathioprina, mofetilmicofenolato, no recuerdo bien el nombre ahorita. Y segunda línea podemos dar algunos biológicos como rituximab. También podemos dar ciclofosfamida o ciclosporina. En los posteriores podemos dar AINES orales, esteroides. Aquí sí es más frecuente que demos inmunosupresores orales y los anti-TNF. En los necrotizantes, aquí tenemos que dar un esteroide intensivo que podemos dar bolos de metilprednisolona IV, generalmente ingresamos al paciente. Podemos también dar ciclofosfamida o rituximab, pero de primera instancia pues es el corticosteroide sistémico, generalmente. Casi el oral no lo usamos más bolos de metilprednisolona IV. Y pues con los otros medicamentos lo que hacemos es como, pues sí, ahorrar esteroide. Y bueno, hasta aquí escleritis y episcleritis. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno, el día de mañana vamos a ver nada más lo que queda de conjuntiva, que es terigión y pingüécula, que sí me gustaría verlo porque no lo incluí en los temas de ahorita. Si tienen alguna duda, mañana con todo gusto me la pueden hacer. Digo, ya vi que siguieron grabando, bueno, está bien, pero bueno, de preferencia ya no lo hagan. Y pues cualquier cosa, estoy al pendiente. Los compañeros que les toca el tema ya siguiente, pues que ya lo tengan ahí preparado en caso de que alcancemos en estos días, ¿vale? Sí, doctora. Yo sé que es mucha información y como que a lo mejor puede ser como demasiada y los
como que se embotan, pero bueno, traten de leer antes para que cuando vengan aquí solamente sea como un pequeño repaso y ya entiendan un poquito mejor. Nos vemos mañana, que tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente, doctora, hasta mañana. Mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta luego.